Biblia en el libro de... Denme un momento, por favor, yo me ubico acá. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Hechos capítulo 16. Vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Libro de los Hechos capítulo 16. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo desde el versículo 6. Dice la Biblia: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar estos 15 minutos que nos faltan para compartir una palabra basada en el tema: la importancia de ser dirigidos por Dios. Usted tiene que entender, mi amado, que desde el día en que usted le entregó su vida al Señor, desde ese día el Dios de la vida se hizo dueño y Señor de su vida. Y por lo tanto Él tiene la facultad de guiar, de dirigir su vida conforme Él desea. Amén. Entonces es importante entender que Dios siempre ha querido dirigirnos. ¿Aló? Siempre ha querido dirigirnos. Y de hecho el éxito de todo cristiano radica exactamente en ese punto. ¿Por qué a veces nosotros como cristianos fracasamos en muchas decisiones que tomamos? ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que tomamos que no son dirigidas ni guiadas por Dios. Y todo lo que no es guiado por Dios se sale de su voluntad. ¿Está aquí? Dios no guía lo que no está bajo su voluntad. Ahora tampoco Dios guía a aquel sobre el cual Él no tiene la facultad legal de dirigirlo. Por lo tanto, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Estamos acá? Entonces, si fuimos comprados, tenemos un dueño. Y eso le da a Él la autoridad de dirigir y de guiar nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesús, aunque Él quiere guiar nuestra vida, Él nunca nos forza ni nos somete a eso. ¿Aló? El hombre a veces controla y manipula. Dios no controla ni manipula, Dios guía. ¿Aló? La diferencia de Dios y de los hombres es que Dios siempre permite que el hombre opere o se mueva en su libre albedrío.
¿Aló? Dios simplemente le da a entender, a conocer al ser humano la necesidad de ser guiados por Él. Su palabra dice que el que es guiado por el Espíritu, ¿guiado por qué? Por el Espíritu. Entonces, el Espíritu está dispuesto para guiarnos. ¿Y guiarnos a qué? A toda verdad. ¿A qué nos quiere guiar el Señor? A toda verdad. Y en este tiempo que estamos viviendo es tan importante, tan necesario, tan urgente que nos dejemos guiar por Dios. Porque en este tiempo que estamos viviendo hay tanta falsedad, hay tanta mentira, hay tanto engaño, que muchos hombres de Dios, nacidos en el Evangelio, han dejado de seguir la verdad. ¿Por qué? Porque dejaron de ser guiados por Dios. Toda decisión que tú tomes en la vida, qué bueno que tú le consultaras a Dios por ella. No es tanto lo que hacemos, es que lo que hagamos tenga éxito. ¿Aló? Por eso usted ve cristianos que dan un paso aquí y avanzan, tienen éxito, son fructíferos. Dan un paso acá y son fructíferos. ¿Pero por qué? Porque es que esa gente primero dobla rodillas. Pero también al contrario, usted ve gente que fracasa aquí, empezó por aquí, fracasó, empezó por acá, no le dio resultado. ¿Por qué? Porque hay gente que se deja llevar por sus instintos humanos, mas no por la guianza del Espíritu. En esta vida hay tanto espejismo, cosas que parecen reales, pero son... ¿Aló? Y ahí es donde necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. La mentira de hoy en día está disfrazada de verdad. ¿Está aquí? La mentira no viene con el logo de mentira, no, la mentira se parece a la verdad. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Sí o no? Pero siendo ¿qué? Un lobo rapaz. Entonces toda mentira se quiere parecer a la verdad. Y ahí es donde muchos están siendo engañados. Pero ¿por qué, mi amado? Porque la gente no se está dejando guiar por el Espíritu. ¿Está aquí? Una de las cosas que cega la visión de un hombre de Dios se llama la idolatría. ¿Está aquí? Toda persona idólatra es ciego. ¿Está acá? La Biblia dice, hablando de la idolatría, las imágenes, dice que las imágenes ni oyen ni ven, y tal es los que la siguen y los que la adoran. ¿Es aquí? Pero no hablemos de imágenes. Hay gente, hay cristianos que idolatran a un pastor. Y al idolatrar a un pastor, esa gente pierde la visión. Porque no estamos para idolatrar a un pastor ni para seguir a un pastor, estamos para ser guiados por el Espíritu. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres del Espíritu. ¿Está claro? Un pastor te puede decir muchas cosas, porque es que un pastor es humano y puede a veces obrar desde su humanidad y someterte a ciertas cosas de modo humano. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu, sabe cuándo lo están empujando de forma humana, presionada, manipulada, o cuando te están dando un consejo en el Espíritu. La persona que es del Espíritu sabe discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Aló? Entonces Pablo habla claramente en 1 Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual sabe entender, percibir, discernir las cosas del Espíritu. Y una de las cosas que está faltando en la iglesia del Señor se llama, para mí, déjeme decirle una cosa, el don que te genera y me genera a mí una protección, una cobertura ante toda mentira del diablo, se llama el don de discernimiento. ¿Aló? Y está faltando discernimiento en la iglesia del Señor. Hoy en día estamos confundiendo o estamos creyendo a la mentira disfrazada de verdad por falta de discernimiento. El discernimiento te lleva a ¿qué? A ver esta bolsa, ¿sí? Pero no solamente en su superficie,
sino a discernir, a conocer lo que hay adentro. Eso es el discernimiento. Pero la gente falta de discernimiento, simplemente toma la bolsa porque la ve bonita, no importando su contenido. Y no es la bolsa la que hace daño, es lo que contenga. Pero la gente que tiene discernimiento no se deja deslumbrar por la bolsa. La gente que tiene discernimiento, lo primero que piensa es qué hay dentro. ¿Sí me entendió? ¿Qué hay dentro de esa bolsa? ¿Sí? Cuando una persona a ti te habla de parte de Dios, ¿sí? La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán muchos falsos maestros y falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Sí o no? Pero ¿cómo los conocemos? Si ellos no dicen que son falsos. Si los que más alegan que están en la verdad son los falsos. Entonces, ¿cómo los conocemos? A través del discernimiento. ¿Me entiende? Ahí no vale el don de milagros, ahí no vale el don de profecía, el don ahí no vale, ahí lo único que vale es el don de discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu te hace conocer la intención. ¿Aló? La intención del corazón. ¿Sí? Entonces, mis amados, la iglesia hoy en día está careciendo de discernimiento. Usted sabe cuántas personas, cuántos ministros, ¿sí?, que ya han perdido la unción, terminan manipulando al pueblo. Escuche, una de las cosas que demuestra que un hombre de Dios ya perdió la unción, que está como Saúl, es cuando empieza a manipular a un pueblo para que permanezca. ¿Me hago entender? Cuando usted sienta que este pastor empieza a manipularlo para que usted se quede, o a manipularlo para que usted lleve y ofrende, diga, se le fue el espíritu. Porque no estamos para manipular a nadie. ¿Me hago entender? La Biblia dice que Jesús nos llamó a libertad. De hecho, de las mujeres, ¿qué dice? Dice que una mujer no puede someterse al yugo, al maltrato de un hombre, porque ella fue llamada a libertad. Y nosotros tampoco estamos para estar subyugados bajo una persona, bajo una autoridad espiritual, ¿sí?, manipulada. ¿Por qué? Por sus intereses personales. Como hombres de Dios, lo que tenemos que pensar es en los intereses del reino más que en nuestros propios intereses. Una vez escuché una prédica que me impactó mucho, una prédica de Itiel Arroyo, una vez que estuvo aquí en Comunidad de Fe. Y no me olvido de esa prédica, él hablaba del amigo del novio. Esa prédica no se me olvida, me marcó. El amigo del novio no está para conquistar a la novia. Y el amigo del novio se refería a Juan el Bautista, que venía a preparar el camino. El amigo del novio en este tiempo somos cada uno de los ministros que estamos para guiar a un pueblo, para formar a un pueblo, para preparar a un pueblo, pero no para nosotros, sino para Cristo. ¿Está aquí? Entonces, no podemos caer en la manipulación y el control. Nosotros estamos llamados para controlar a un pueblo. Estamos llamados para guiar, para formar y para dirigir. ¿Me hago entender? Yo no puedo someterlo y subyugarlo a usted, de que usted tiene que hacer las cosas porque yo las diga, si tienen un respaldo bíblico, ¿sí? La Biblia dice: someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta a Dios, pero no a un pastor manipulador. Preste atención. Saúl, dice la Biblia que el Espíritu Santo se había ido de él. Y después de que el Espíritu Santo se fue, ¿sabe qué buscaba Saúl? Que el pueblo lo siguiera viendo como rey. Pero ya no había espíritu.
Porque cuando se va el Espíritu Santo, ese hombre o esa mujer de Dios dejan de ser guiados por Dios y ahora terminan manipulando y controlando. ¿Por qué? Porque ya la gente, óigase bien, la gente va a empezar a ver y a discernir: algo pasó con este hombre. ¿Me entiende? Algo pasó con este hombre, perdió la esencia, perdió la gracia, perdió esto, ya no se le ve esto. La gente empieza a ver, cuando el Espíritu Santo se va, es notorio. ¿Aló? Y entonces, claro, como ya sé que las cosas no están bajo el control del Espíritu, ahora yo las trato de controlar. ¿Usted cree, mi amado, que si Dios no fuera el que ha sostenido estos 8 años esta casa, ¿sí? Yo, en este tiempo que llevamos, ni mi esposa, en ningún momento hemos sacado una prédica para manipularlo a usted para que dé? Porque es que la manipulación se hace a través de la misma palabra. Y la gente, vuelvo y le digo, porque es que lo falso se disfraza de verdadero. La manipulación a veces la hace con la misma palabra de Dios. ¿Sí? Este verso que dice Malaquías 3, que dice: malditos seréis con maldición. Entonces, si yo le digo eso a usted le va a dar miedo. Y voy a diezmar porque la Biblia dice que maldito soy con maldición. Déjeme decirle que esa palabra no es para usted. Amén. Porque Dios no maldice lo que Él bendice. Aleluya. Ni permite que lo maldiga otro. Amén. ¿Me entiende? Y usted fue llamado a bendición y no a maldición. Amén. Esto pasó con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se olvidó de diezmar, de ofrendar, entre otras cosas. No solamente fue el diezmo y la ofrenda, entre otras cosas. Se habían olvidado de Dios. Y lo peor era que no lo reconocían. Porque Él les dice: ustedes me habéis robado, ¿pero en qué? ¿En qué te hemos robado? Dinos. Me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Entonces Dios empieza a sacar una serie de cosas a ellos a la luz y ellos no reconocían ninguna. Porque lo peor que puede tener un hijo de Dios no es fallar, sino no reconocer que falló. El que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Yo no me puedo apartar del pecado si primero no lo reconozco. Realmente fallé, la embarré, Señor, perdóname, hermano, perdóneme, la embarré, lo ofendí, perdóneme. Pero el problema del ser humano, del cristiano de hoy, es que no está reconociendo errores. Antes, ¿sabes qué hace la gente cuando ofende a otro? ¿Sabes qué hace? Busca la culpabilidad del otro. Es que tan delicado. No, lo ofendiste. ¿Está aquí? Lo ofendiste, lo lastimaste. No, pero es que es muy delicado, eso no va para tanto. A él sí. Pueden haber otros que quizás con eso no se ofendan, pero a él lo ofendiste, a ella la ofendiste. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer, pedirle perdón. ¿Está aquí? La importancia de ser guiados por Dios. ¿Sí? Pablo, dice la Biblia, que procuró predicar en Asia. Y el Espíritu Santo le dijo: ahí no. ¿Sí o no? Ahí no. ¿Aló? ¿Cuántas veces tú te has propuesto hacer algo aún para Dios, pero que no es la voluntad de Dios? A veces en el momento. ¿Aló? Porque es que Dios es un Dios de tiempos. Si Dios quiere hacer algo en alguna persona, en algún lugar, y no es el tiempo, y tú lo quieres hacer, Él te va a decir no. No porque después no lo pueda hacer, sino porque todavía no es el tiempo. Y tenemos que conectarnos con el tiempo de Dios si queremos ser fructíferos. Todo lo que hagamos en nuestro tiempo en el reino de Dios va a fracasar. Pero cuando usted entra en el tiempo de Dios, mi amado, no hay diablo que lo detenga, que lo frene ni que lo pare. Cuando usted entra en el tiempo de Dios, su
su vida va a ser siempre continuamente avance, crecimiento, fructífera. ¿Por qué? Porque es que estás en el tiempo de Dios. ¿Aló? No trate, mi amado, es más, hasta para evangelizar hay que contar con el tiempo de Dios. ¿Sabía eso? Hay gente tan imprudente que va y es que me lo gano para el Señor y va y comete una imprudencia y lo daña más. Hay gente que todavía no está para escuchar, para recibir. Hay gente que todavía no está para disponer su corazón y Dios dice, no sé de quién, pues espérate. Pablo iba a predicar la palabra, pero el Señor Espíritu, no, todavía no, para allá no. Aunque después el Evangelio entró, pero él le dijo, no, allá no. ¿Sí me va a entender? Pero me llama la atención de que Pablo escucha en 2 ocasiones, él quiso hacerlo y el Espíritu Santo le dijo no, y acá tampoco. Entonces no predico. Entonces, ¿para qué me llamó el Señor? Porque es lo primero que uno piensa. Me estoy estancando en mi ministerio. ¿Por qué? Porque me dijeron que no. Si tú me dijiste que me habían llamado a predicar a los gentiles, ¿por qué ahora me dices que no? Es que te quiero guiar. ¿Hay alguien aquí? Lo que pasa es que no te estoy estancando, no te estoy cortando las alas, solo quiero guiarte para que seas fructífero en lo que haces. Y entonces Pablo, él entiende, él no alegó con Dios, ¿sí? Pablo iba con un acompañante, un ayudador que se llamaba Silas. Y la Biblia dice que Silas era profeta. ¿Sí? Silas era profeta. Posiblemente, no dice la Biblia, pero posiblemente fue a través de Silas que el Espíritu Santo le habló. Y le dijo, Pablo, para allá no, el Espíritu me muestra que para allá no. Posiblemente, no lo dice la Biblia. Pero el caso es que Pablo atiende al llamado de Dios, atiende a lo que Dios le está ordenando, de que en el momento no. Y luego Pablo tiene una visión. Dígame conmigo una visión. La visión no es para todo el mundo. La visión es para los que saben atender un no de Dios. ¿Aló? Pablo dijo, listo, está bien. Y luego en la noche tiene una visión. Y en la visión, Dios le muestra a un hombre macedonio. ¿Sí o no? Y el joven macedonio le dice, Pablo, ven a Macedonia, te necesitamos que nos ayudes allí. En la visión. Y ahí Pablo entendió que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Que el Espíritu Santo no le estaba cortando las alas, que el Espíritu Santo no lo estaba reprendiendo, que el Espíritu Santo no lo estaba sentando en su ministerio, que solamente el Espíritu Santo lo quería era guiar. ¿Aló? Siempre, mi amado, que el Espíritu Santo te dice no, atiende. Atiende. Porque solo con saber que el Espíritu Santo me dijo no, yo entiendo que está conmigo. ¿Sí me entiende? Peor es yo tomar una decisión y que el Espíritu Santo no me diga nada y me dé contra el mundo. Pero si Él me dice no, yo paro. ¿Sí? Porque sé que Él me quiere guiar. Entonces cuando paro, estoy a la expectativa. Si me dices que no por aquí, entonces yo voy a esperar. ¿Por dónde es entonces? ¿Aló? ¿Aló? Si el Espíritu Santo te dice de esa relación, ese hombre no, o esa mujer no, entonces espera. Porque lo que Él está buscando no es dejarte sin una pareja. Lo que Él está buscando es guiarte a la que es o al que es. ¿Aló? O quizás te está diciendo todavía no. ¿Aló? Qué importante es dejarse guiar por el Espíritu. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, tú tienes la visión e inmediatamente se van. ¿Para dónde? Para Macedonia.
Y en Macedonia, usted sigue leyendo el pasaje, en Macedonia, dice que cuando ellos llegaron, encontraron un grupo de mujeres. ¿Qué encontraron? O sea que las primeras que recibieron la palabra en Macedonia no fueron hombres, fueron mujeres. Dentro de esa mujer estaba una mujer llamada Lidia, que dice la Biblia que ella vendía púrpuras, ¿sí? Ella era como de la región de Tiatira, ¿sí? Y estaba en Macedonia y vendía púrpura, eso era su trabajo, ¿sí? Y ahí estaba esta mujer, y dice la Biblia que Lidia era una mujer que adoraba a Dios, pero no era evangélica. ¿Escuchó eso? Ella adoraba a Dios, pero no era evangélica, ¿sí? Cuando Pablo llega, se encuentra con esta mujer, y allí también está Lidia, y dice que les predicó la palabra, y Lidia y toda su casa creyeron y se bautizaron. ¿Aló? Creyeron y se bautizaron. Y todas estas mujeres empezaron ¿a qué? A seguir el camino del Señor. Pablo empezó predicándole a unas mujeres, aunque el que se le presentó en la visión fue un varón. ¿Aló? Él hubiese podido preguntar, bueno, pero si el que me habló fue un varón, ¿por qué ahora me encuentro con mujeres? Es la necesidad que había primero. Porque hay una cosa fundamental, y usted la sabe. En el reino de Dios, perdónenme varones, yo me incluyo también, las más dispuestas son las mujeres. Yo siento que usted mujer daría un aplauso fuerte a usted. La estoy halagando. Las más dispuestas son las mujeres, las más sensibles son las mujeres, ¿sí? De hecho, las que sostenían el ministerio de Jesús no eran los hombres, eran las mujeres. Y dentro de esas mujeres había una mujer que era esposa de un intendente de Herodes. ¿Usted se imagina? Y esa mujer, siendo esposa de un intendente de Herodes que está en contra del Mesías, esta mujer servía a Jesús. Esta mujer no le importó arriesgar su relación, porque ella decía, ahora mi relación verdadera es Jesucristo. ¿Me entiende? Ahora, hay mujeres, mis amados. Yo una vez hablando con un varón, me decía, mi esposa, yo quiero que usted me dé un consejo, porque anoche yo quedé muy triste. Hablando con mi esposa, ella me dijo que ella amaba más a Dios que a mí. Y a mí eso me golpeó, me dio muy duro. Y yo le dije, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que su esposa lo ame más a usted que a Dios? Si usted quiere eso, déjeme decirle que no habrá una garantía de usted tener una esposa estable, ¿sí? Y en la forma que usted la anhela y la desea. Porque a mí, mire, la garantía que yo tengo es que mi esposa ame más a Dios que a mí. El día que ella empiece a amarme a mí más que a Dios, me preocupo. ¿Aló? Me preocupo. ¿Por qué razón? Porque es que yo quiero una mujer temerosa de Dios. Que me ame, sí, pero que yo vea el temor de Dios en ella. Porque eso es lo que me va a dar a mí tranquilidad. ¿Aló? Eso es lo que me va a tener a mí en paz. ¿Sí? Por eso yo dejo que mi esposa salga, vaya, no ando atrás de ella, no la vigilo. ¿Por qué? No porque me ame, por el temor a Dios. Porque el que ella me ame no es garantía 100% de que ella me sea fiel. Pero cuando teme a Dios, yo me relajo. ¿Sí está acá? Cuando teme a Dios, yo me relajo. Yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque es el temor a Dios el que no la va a dejar fallar. Gócese de que su esposa, su esposo, ame más a Dios que a usted. Gócese de eso. Entre más usted vea a su esposa metida con Dios, siéntase mejor hombre. Siéntase mejor mujer. Siéntase. Entonces, mis amados, Pablo llega
y le predica primero a las mujeres. Usted le estoy rápido por el tiempo, usted le siga leyendo el pasaje y se va a dar cuenta. Él le predica primero a las mujeres y ellas se convierten. Pero después de que ellas se convierten, Pablo va de camino a la oración, y en ese momento se le aparece una mujer que era bruja. ¿Aló? Se le aparece una bruja, y la bruja va detrás de él. Él va con Silas a la oración, y la bruja va detrás diciendo: ellos son unos hombres de Dios, ellos son siervos de Dios, escúchenlos. Esas eran las palabras de esta bruja, ¿sí? Ella no estaba diciendo una mentira, pero ella misma era una mentira. ¿Aló? Ella no está diciendo mentiras, sus palabras no son mentiras, pero su vida era una mentira. Por eso no podemos creer a todo el que dice verdad. Tenemos que mirar al que es una verdad. ¿Está aquí? Y resulta de que Pablo, tantos días pasó, y ya con eso, hasta que Pablo como que ya se le salió la chispa y se volvió y la reprendió al demonio que había dentro de ella, y el demonio la soltó, ella queda libre, y a causa de eso se le vino el pueblo encima. ¿Por qué razón? Porque esta mujer estaba produciendo ganancias, había como una serie de empresas, ¿sí? La gente acudía a esta mujer, ella cobraba y se estaban enriqueciendo. Había unas personas que se estaban beneficiando del trabajo de esta mujer, y se levantaron en contra de Pablo al punto que lo metieron a la cárcel, lo pusieron en el cepo. Y ahí es donde usted escucha, ha leído la palabra que dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero cantaban. Ellos estaban presos, pero cantaban. Y cantando ocurrió el milagro de Dios, que las puertas de la cárcel se abrieron. Porque toda persona que es guiada por Dios no se le garantiza que no va a tener problemas, pero de todos ellos Jehová lo librará. ¿Hay alguien que pueda recibir eso? Toda persona que es guiada por Dios, de todo problema, dificultad que tenga, saldrá victorioso. Porque no se está guiando solo, es Dios quien lo está guiando. ¿Quién mandó a Pablo a Macedonia? ¿Quién lo mandó? El Espíritu. Ahora está en la cárcel, ¿es por causa de qué? De la palabra. Entonces Dios no lo podía dejar allí en la cárcel. Y ellos cantaban y la cárcel se abrió. Pero ahora, a través de ese acontecimiento, viene el evangelio para los hombres. Porque es que el hombre es tan duro, hermano. El hombre tiene que ver que algo pase para poderse quebrar delante de Dios. Y sabes, tembló. Y al temblar, las puertas de la cárcel se abrieron y todos los presos salieron. Pero Pablo dijo: un momentico, quedémonos aquí, esperemos. Y el carcelero sacó la espada, se iba a matar, porque él dijo: bueno, si no me mato yo, me matarán, porque yo dejé ir a los presos. Y Pablo le dice: un momentico, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Nadie se ha ido. Y en ese momento, el carcelero, dice la Biblia, que le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Aló? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y dice la Biblia que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento la palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque él en ese momento lo llevó a su casa, le lavó las heridas, y todos los de su casa se convirtieron y se bautizaron. ¿Está aquí? Ser guiados por el Espíritu. Cuando estés guiado por el Espíritu, aunque seas herido, Dios va a poner quien te vende las heridas. Dios va a poner quien te lave las heridas. Amén. Dios va a poner quien cuide de ti. ¿Sí? Es mejor que padezcamos, dice la Biblia, por causa de la palabra, y no padezcamos como homicidas, como malhechor, o por entrometernos en lo que no nos importa. ¿Cuánta gente no hay que se ha metido en problemas serios por meterse en lugares, en problemas que no lo llamaron? ¿Sí o no?
El problema es que no lo llamaron. Una vez a un pastor, que fue mi pastor, le preguntaron: pastor, ¿usted qué hace si alguien le da un puño? ¿Usted cómo reacciona? Y él se quedó pensando y le dijo: no te sé responder. No te sé responder, ¿por qué? Porque no me ha pasado. Cuando me pase, créeme que te lo digo. Y cuenta él que días después habían dos personas peleando y él se metió en el medio. Y uno de ellos sacó la mano y ¡ten! Y él entendió dos cosas. Número uno, que hay problemas que uno se busca por meterse en lo que no le importa. Y número dos, entendió la pregunta que el hermano le había hecho y ya tenía una respuesta para darle, ¿sí? ¿Cómo reacciona? Porque él en ese momento recibió el puño y él no reaccionó, él no se defendió, sino que se fue. ¿Sí me va a entender? Se fue, ¿sí? Porque nadie lo llamó a meterse en el medio de alguien que está dándose puño. Si se mete, obvio que va a recibir uno. ¿Sí está acá? Y él se fue y decía: yo me fui, yo qué más me quedaba haciendo ahí, si entendí que ese no era mi problema. Y después que se encontró con el hermano le dijo: ahora sí te puedo responder. ¿Y por qué, pastor? ¿Qué pasó? Me dieron un puño. ¿Y cómo reaccionó? Yo me fui. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar donde nadie me llamó. Y hay gente que se gana problemas por meterse en lo que no. Usted sabe que la mayoría de los problemas en la iglesia de Cristo son a través de los chismes. Me fui. La mayoría de los problemas son a través de qué? De los chismes. ¿Sí? Que es en todas partes, ¿cierto? Amén. Entonces, la Biblia dice que refrenemos nuestra lengua. Una de las cosas que hace alguien que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo, es que no habla cuando no tiene que hablar. ¿Aló? La Biblia dice que la lengua es como un timón, ¿sí o no? Como un pequeño timón de un barco grande, pero que es guiado, dirigido, ¿por qué? Por un pequeño timón, que así mismo es la lengua. Y que la lengua prende grandes fuegos. La lengua. ¿Sí o no? No prende grandes fuegos su abdomen, que es grande, su pierna, sino una cosa pequeña que se llama lengua. Y el punto es que casi nadie la ve, pero cuando se deja ver, mantiene escondida como la serpiente, pero cuando se deja ver hace daño. ¿Entiende? Ajá. Amén. Entonces ahí, mis amados, tenemos que cuidar lo que decimos. No se meten en problemas por hablar lo que no debe hablar. Cuando es de callar, calle. La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, wow. ¿Usted sabe qué es un necio? El necio que dice la Biblia que Dios lo detesta, pero si un necio viene callado, dice que Dios lo tiene como sabio. Es tenido como qué, como solo por qué, por callar. Oye, a veces roban, personas que por acá y roban, y le roban lo que importa. Correctamente, así es. Entonces, mis amados, termino. La importancia de ser guiados por Dios. Usted quiere encontrarse, oiga bien, quiere encontrarse con el propósito de Dios que tiene para su vida, déjese guiar. Usted quiere desembocar al propósito de Dios, déjese guiar. ¿Me entiende? Déjese guiar. ¿Sí? Nadie que Dios guía sale avergonzado. Todo el que Dios guía sale victorioso y dándole gracias a Dios. Aunque en el proceso pueda decir: pero es que me tocó duro esto, lo otro, pero después dice: gracias a Dios por lo que pasé. ¿Me entiende? Pablo estuvo en la cárcel
estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Por dejarse guiar. ¿Aló? Por dejarse guiar estuvo en la cárcel. Pero en la cárcel estuvo en paz. Tuvo paz. Tanto que cantaba. Estaba lacerado, estaba maltratado, golpeado, con el cepo en las manos, en los pies, en el calabozo de más adentro, pero allí él cantaba. Porque una de las cosas, mis amados, que no se va de su vida, no importa la circunstancia, una de las cosas que de su vida jamás se va, es la paz, si usted se deja guiar por Dios. La paz permanecerá. ¿Y por qué está pasando? Pero tengo paz. Estoy dejándome guiar. Cuando una persona en medio del proceso, en vez de tener paz, se altera, se desespera, ¿sí? Eso significa, mi amado, que no es Dios quien te está guiando. ¿Aló? Porque las cosas que son de Dios no nos exoneran de los problemas, pero no nos apartan de su paz. ¿Aló? Yo sé lo que está pasando, pero tengo paz en mi corazón. ¿Le ha pasado? Yo sé que se me vino el mundo encima, pero yo tengo paz en mi corazón. ¿Aló? Yo no sé, yo di este paso, no tengo las cosas muy claras todavía, pero lo que sí tengo es paz en mi corazón. Y a su nombre, póngase sobre sus pies. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos guíe a toda verdad. ¿Aló? Que nos guíe a toda ¿qué? Verdad. Necesitamos caminar en la verdad. ¿Sí? Necesitamos caminar en la verdad. Y la verdad no solamente es la palabra, la verdad es lo que Dios determina para ti, en lo cual tú debes moverte. Eso es verdad. Lo que Dios dijo es por aquí, es verdad, por ahí me voy. Tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar en la guianza de Dios. Amén. Y tú tendrás paz en tu corazón. Y al final de tu boca saldrá una palabra que es: Señor, gracias. ¿Está aquí? No fue fácil, pero gracias. Lloré, pero gracias. Me lastimaron, pero gracias. José, aleluya. Sus hermanos pensaron que él estaba ofendido, que él estaba esperando la oportunidad para vengarse. ¿Aló? Y él les dijo: tranquilos, es que no fueron ustedes, fue Dios. Y yo tengo en mi corazón paz. Esa gente que anda tratando de vengarse de todos los que los lastiman es porque no está siendo guiado por Dios. Si alguien te ofende, tenga paz en su corazón, mi amado. ¿Sí? Y es que me ofendió, ¿y cómo me vengo? ¿Y cómo le hago lo mismo? Entonces usted está más bien influenciado por el diablo. Pero si es Dios quien te está guiando, la gente te va a ofender, pero tú vas a contestarle con una respuesta sabia, blanda, porque quieres aplacar la ira. Vas a contestarle con sabiduría, con amor. Vas a bendecir al que te maldice. Vas a orar por el que te persigue. ¿Por qué? Porque es Dios quien te está guiando. A su nombre. Termino con esto. Dios hace justicia con el que se deja guiar. Señor, haz justicia, pero es que yo no te mandé. Señor, haz justicia, pero es que yo no te dije que te metieras por ahí. Pero si usted se deja guiar, la gente es injusta con usted, tranquilo, que en algún momento Dios hace justicia. Porque es de Él el que te está guiando. Amén. Y a su nombre, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor. Estamos en tus manos, Rey glorioso, y en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad.
No nos dejes caer en el engaño, en la mentira. No nos dejes caer, Señor amado, en el engaño de nuestro propio corazón, Señor, porque es perverso. Señor, queremos caminar bajo tu voluntad. Queremos hacer lo que tú, Señor, nos mandes, Padre amado. Queremos consultarte cualquier decisión, mi Rey amado. Queremos, Padre, tener paz en nuestros corazones, debido a que tú eres quien nos guía. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor amado. Por eso no temeremos lo que nos pueda pasar. No temeremos al terror nocturno. No temeremos a la peste destructora. No temeremos a saetas que huelen de día ni de noche, Señor, porque en tus manos estamos seguros, por cuanto nos estamos dejando guiar por tu Espíritu Santo. Señor amado, nada puede hacernos frente y salir victorioso si somos guiados por tu Espíritu. Todo lo que se levante en contra nuestra tendrá que caer. Todo lo que se levante en contra de nuestra familia tendrá que caer. Todo lo que se levante en contra de nuestro ministerio tendrá que caer, por cuanto estamos siendo guiados por tu Espíritu Santo. Señor, somos victoriosos si somos guiados. Somos victoriosos si somos guiados, Señor. Y en esta hora, Dios de gloria, ponemos delante de ti toda injusticia que la gente ha hecho con nosotros, Señor, que a veces creen, Señor amado, que por ser cristianos somos bobos, somos tontos, pero lo que no saben es que somos mansos. Y donde hay mansedumbre, la mano de Dios está para hacer justicia. Está para hacer justicia. No pierdas la mansedumbre, porque eso mueve la mano de Dios a tu favor. Y donde hay injusticia, Dios hará justicia. Aleluya, Padre, gracias, Dios. Bendigo a este pueblo con toda bendición de lo alto. Levante sus manos. Bendigo, bendigo, bendigo cada vida aquí presente. Bendigo, Padre, su salud. Bendigo, Señor amado, Padre, su familia, Señor. Bendigo sus empleos. Bendigo la empresa que los emplea, Señor amado. Bendigo los ministerios aquí representados, Dios del cielo. Bendigo los hijos, Señor. Bendigo los esposos, las esposas, los sacerdotes. Los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, bendigo las finanzas, Padre de los cielos, de tu pueblo, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Declarando tu palabra, Señor, que vendrá abundancia donde hubo escasez. Vendrá abundancia donde hubo escasez, Señor amado. Tú eres el Dios que multiplica, Señor. Tú eres el Dios, Padre, que nos llevas cada día de gloria en gloria, Señor amado. Yo declaro en esta mañana, oh Rey glorioso, como dijo el salmista, Señor, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Toda mendicidad se va de este pueblo, porque caminaremos bajo tu guianza. Que habrá momentos donde tú nos probarás con escasez. Está bien y lo aceptamos si es así es necesario. Pero que la mendicidad no venga por obra del diablo para someternos, para esclavizarnos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, el Dios del dueño del oro y de la plata. Tú sabes, Rey, que lo más importante es tu reino. Lo demás tú lo vas añadiendo. En el nombre de Jesús. Te bendigo con toda bendición. Te bendigo con toda bendición. Que Dios bendiga tu entrar y tu salir. Que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y sepa retribuirte con abundancia. En el nombre de Jesús. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ven a la iglesia, casa de restauración. Ven y allí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.